Hola, hola, mi gente bonita y apasionada por el mundo del espectáculo y los chismes más jugosos. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper bien y con muchísima energía, porque hoy nos vamos a meter de lleno en un drama que ha estado dando mucho de qué hablar. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a bordo. Y si eres de la casa, ya sabes que aquí destapamos todas las ollas, sin filtro y con toda la información que necesitas para estar al día. Hoy vamos a hablar de un tema que ha sacudido las redes sociales, que ha generado controversia y que ha involucrado a dos de las figuras más queridas, y también más polémicas del momento, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Así es, vamos a hablar de ese supuesto anuncio en vivo que desató una ola de reacciones entre sus familias y que, bueno, ha dejado a más de uno con la boca abierta. Así que si quieres saber qué pasó realmente, si hubo gritos, lágrimas o simplemente malentendidos, no te muevas de ahí porque te lo vamos a contar todo. Y antes de que se me olvide, si aún no te has suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Dale clic al botoncito rojo y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo chisme de los que tenemos preparados para ti. Ahora sí, vamos a lo que nos truje. Hemos visto en los últimos meses un sinfín de rumores, especulaciones y noticias que involucran a Kerem y Hande, esa pareja que desde su química en pantalla hasta su vida personal, no ha dejado de fascinarnos. Y claro, no podemos negar que su relación ha sido como una montaña rusa, momentos de amor, declaraciones públicas apasionadas y también silencios que han dado mucho que pensar. Pero, ¿qué hay de cierto en todo lo que se dice sobre ese anuncio en vivo que supuestamente desató un conflicto familiar? Bueno, vamos a desglosarlo paso a paso, como si estuviéramos descifrando un código secreto. Primero es fundamental recordar que tanto Kerem como Hande tienen familias muy unidas, que han estado presentes en sus vidas y carreras desde el inicio. Son pilares importantes para ellos y, por supuesto, sus opiniones y sentimientos son fundamentales en sus decisiones. Y es aquí donde la cosa se pone interesante porque, según algunas fuentes, este anuncio, del cual hablaremos en detalle en un momento, no fue del agrado de todos. Se dice que hubo ciertas objeciones, desacuerdos y hasta confrontaciones que se hicieron públicas de manera inesperada, creando un revuelo mediático que tomó por sorpresa a más de uno. Ahora aclaremos algo, muchas de las informaciones que circulan son rumores y especulaciones. No hay ninguna declaración oficial por parte de las familias, ni de Kerem ni de Hande, que confirme lo que se dice. Sin embargo, como buenos investigadores de los chismes, hemos recopilado la información que ha salido a la luz de diferentes fuentes, comentarios en redes sociales y algunos medios que, aunque no siempre son 100% confiables, nos dan una idea de lo que pudo haber sucedido. Así que, con precaución y sin dar nada por sentado, vamos a analizar lo que se dice. Se habla de un supuesto anuncio en vivo, una especie de comunicado oficial que ambos actores, al parecer, habían planeado compartir con el mundo. Y aquí es donde empiezan los rumores más jugosos. Algunos dicen que este anuncio estaba relacionado con un compromiso o un futuro matrimonio, lo cual habría generado un desacuerdo con las familias, quienes supuestamente tendrían otras expectativas para sus hijos. Otros apuntan a una posible mudanza juntos, lo que también habría desatado la controversia, ya sea por la distancia o por las implicaciones que esto podría tener en sus vidas profesionales. Incluso se ha rumorado sobre diferencias en cuanto a la crianza de futuros hijos. Y por supuesto, todos estos rumores nos dejan con la boca abierta y con un sinfín de preguntas. ¿Qué fue lo que realmente se iba a anunciar? ¿Por qué las familias mostraron su desacuerdo? ¿Hubo gritos, como se rumorea? ¿Y cómo afectó todo esto a la relación de Kerem y Hande? La verdad es que, como en todo buen drama de la vida real, los detalles precisos son confusos y varían según la fuente que consultemos. Pero hay un hilo conductor que parece repetirse, la idea de que las familias no estuvieron completamente de acuerdo con las decisiones de sus hijos y que esto provocó tensiones, malentendidos y, quizás, un poco de drama televisivo, aunque sin cámaras. Y es que, seamos sinceros, todos hemos tenido alguna vez esa discusión con nuestros padres sobre lo que es mejor para nuestro futuro, ¿verdad? Es parte de la vida y aunque en el caso de Kerem y Hande todo se magnificó por ser figuras públicas, podemos entender que en el fondo, se trata de un conflicto familiar que podría pasarle a cualquiera. Sin embargo, la magnitud de su fama y el interés público que generan hicieron que este supuesto conflicto se convirtiera en un tema de debate nacional, alimentado por las redes sociales y los comentarios de fans y detractores. Los seguidores de la pareja.
Conocidos por ser muy apasionados, se dividieron, algunos apoyaban incondicionalmente a Kerem y Ande, otros entendían la postura de las familias, y otros tantos solo querían ver el mundo arder, como diríamos en buen español. En medio de todo este caos, Kerem y Ande han mantenido un perfil bajo, sin hacer declaraciones públicas al respecto. Y este silencio obviamente ha alimentado aún más la especulación. Muchos interpretan este silencio como una confirmación de la crisis, mientras que otros piensan que es una estrategia para no alimentar aún más los rumores. Además, no podemos olvidar que la vida de las celebridades está constantemente expuesta al escrutinio público. Cada paso que dan, cada comentario que hacen, es analizado al detalle por los medios y los fans. Y en un caso como este, donde hay involucrada una relación sentimental, las expectativas y la presión son aún mayores. Todo esto nos hace pensar en lo difícil que debe ser vivir bajo el microscopio y cómo esto puede afectar las relaciones personales. Pero volviendo al tema central del vídeo, ese anuncio en vivo que dio pie a esta telenovela de la vida real, vamos a intentar reconstruir qué pudo haber pasado. Imaginen la escena, Kerem y Ande quizás sentados juntos, listos para compartir una noticia importante con sus seguidores y con el mundo. El ambiente tenso, las cámaras grabando y al otro lado de la pantalla, las familias viendo todo con una mezcla de sorpresa e inquietud. ¿Qué iba a decir? ¿Cuál era el anuncio que generó tanta discordia? Bueno, aquí es donde tenemos que sumergirnos en el mundo de las suposiciones, porque, como ya les dije, no hay información oficial. Pero se dice que podría haber sido una declaración de compromiso, un anuncio de planes de boda o incluso, como algunos sugieren, un anuncio de que querían formar una familia. Y aunque todo esto suena muy romántico, parece que las familias, por diversas razones, no estuvieron de acuerdo con este plan. Quizás pensaban que era demasiado pronto. ¿O tal vez tenían otro tipo de aspiraciones para sus hijos? Las posibilidades son muchas y todas ellas nos llevan a la misma conclusión. No siempre las familias están de acuerdo con las decisiones de sus hijos y, cuando se trata de celebridades, el drama se amplifica por 1000. Y es que no debemos olvidar que en muchas culturas, las decisiones importantes de los hijos, especialmente las relacionadas con el matrimonio o la formación de una familia, suelen ser discutidas y, en algunos casos, aprobadas por los padres. Y aunque esto puede sonar un poco anticuado, es una realidad en muchas familias alrededor del mundo. Así que si extrapolamos esto al caso de Kerem y Ande, podemos entender por qué la reacción de las familias pudo haber sido tan fuerte. Imaginen la presión que esto supone para ambos actores, que ya de por sí viven bajo la lupa mediática. Ahora súmenle la presión familiar y tenemos una olla a presión que puede explotar en cualquier momento. Algunos medios incluso llegaron a hablar de enfrentamientos directos entre los miembros de las familias, de conversaciones tensas y de desacuerdos que se hicieron públicos de manera inesperada. Y aunque no hay imágenes o grabaciones que confirmen todo esto, las declaraciones de supuestos testigos y las especulaciones en redes sociales han creado una atmósfera de drama que sin duda ha dejado a más de uno sin aliento. Por otro lado, algunos también han señalado que todo esto podría ser una estrategia de marketing para mantener viva la llama del interés público en la pareja. Al fin y al cabo, no sería la primera vez que se utilizan los rumores para generar expectación y mantener a los fans enganchados. Pero sinceramente espero que no sea así, porque si todo esto es cierto, estaríamos hablando de un conflicto real que ha afectado a las familias de Kerem y Ande. Además, es importante considerar que en todo este torbellino mediático, las víctimas principales pueden ser las propias familias, quienes han visto su intimidad expuesta al público sin previo aviso. Y aunque ellos como figuras públicas están acostumbrados a esto, no podemos olvidar que detrás de los famosos hay personas con sentimientos, con vidas personales y con relaciones familiares que merecen respeto. Es fundamental no alimentar el morbo ni dar por sentado cada rumor que sale a la luz, sino intentar comprender la situación desde todas las perspectivas posibles. Y en este punto, la información es fundamental. La falta de una declaración oficial de Kerem y Ande ha provocado que todo se convierta en una especie de juego de adivinanzas, donde cada uno interpreta lo que quiere y se basa en lo que escucha. Y aunque esto puede ser divertido y entretenido para algunos, también puede generar mucha confusión y dañar la imagen de los involucrados. Personalmente creo que lo mejor sería que Kerem y Ande, junto con sus familias, aclararan la situación y pusieran fin a todas estas especulaciones. Y es que aunque todos tenemos derecho a la privacidad, también es cierto que cuando se trata de figuras públicas, es muy difícil mantener el control de la información que se comparte.
Y mientras todo esto sucede, el mundo sigue girando y nosotros seguimos aquí, analizando cada detalle, cada rumor y cada especulación que sale a la luz. Es increíble cómo una simple noticia, o en este caso, un supuesto anuncio en vivo, puede generar tanto revuelo mediático y cómo se puede construir una historia a partir de retazos de información y rumores. Pero bueno, así es el mundo del espectáculo y así es como funcionan los chismes. Lo importante es mantener siempre una mente abierta y no dar nada por sentado, porque, como hemos visto, las cosas no siempre son lo que parecen. Así que mientras esperamos una declaración oficial por parte de Kerem y Hande o de sus familias, vamos a seguir analizando la información que tenemos y compartiendo nuestras opiniones con ustedes. Y claro, no vamos a dejar de estar atentos a cualquier novedad que surja en las redes sociales, en los medios de comunicación y en cualquier lugar donde se mencione este tema. Porque, como ya sabemos, en este mundo de las celebridades, las sorpresas están a la orden del día y nunca se sabe qué va a pasar. Lo que sí sabemos es que este drama nos ha dejado con muchas preguntas y que estamos ansiosos por conocer el desenlace de esta historia. ¿Habrá reconciliación entre las familias? ¿Se llevará a cabo el anuncio que fue interrumpido? ¿Seguirá la relación de Kerem y Hande como si nada hubiera pasado? Todas estas incógnitas nos mantienen enganchados y expectantes, y mientras tanto, nosotros seguiremos investigando y compartiendo con ustedes todo lo que encontremos. Y para finalizar con este vídeo que, créanme, ha sido bastante intenso, quiero hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos comentado. Hemos hablado de un supuesto anuncio en vivo de Kerem y Hande que al parecer desató un conflicto familiar. Hemos dicho que las familias supuestamente no estuvieron de acuerdo con este anuncio y que esto provocó tensiones y desacuerdos. También hemos mencionado que la falta de una declaración oficial por parte de los involucrados ha alimentado aún más la especulación y los rumores. Y por supuesto, hemos dejado claro que todo esto son suposiciones y que no hay información oficial que confirme todos estos rumores. Hemos visto cómo un simple rumor puede convertirse en un drama mediático y cómo la vida de las celebridades puede ser difícil cuando se exponen al escrutinio público. Así que antes de terminar, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo, por haber escuchado con atención mis comentarios y por haber compartido conmigo esta pequeña investigación de chismes. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora, es el momento de que me dejen sus comentarios. Quiero saber qué piensan ustedes sobre todo este tema. ¿Creen que hubo un conflicto familiar? ¿Cuál creen que fue el anuncio que generó tanta controversia? ¿Qué opinan de la forma en la que los medios han abordado este tema? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la caja de comentarios. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún otro chisme jugoso. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y por supuesto, no olviden que los quiero un montón. Hasta la próxima y que sigan disfrutando de este maravilloso mundo del espectáculo. Chao, chao.